Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los libraré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Hemos experimentado el amor de Dios y ha sido de grandes bendiciones para nuestra vida. El comprender el propósito de Dios en nuestra existencia y de ser bendición unos a otros. Pero Dios nos ha dado la libertad. ¿Qué eliges tú? ¿La vida, la muerte, la gracia, el pecado? Somos llamados a la vida. Por eso, muchos quieren callar la cruz o negar la existencia de Dios. Pero nosotros hemos encontrado esa gran alegría, esas grandes bendiciones, esos gozos que solamente Dios nos puede dar. Escuchemos con mucha atención este santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Eso no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde ese día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder entender esa santa palabra. Todo lo que tiene que vivir el Señor. Ese complot. Esa injusticia que van a cometer con el Hijo de Dios. El Padre que envió a su Hijo para salvarnos. Entregar su vida al rescate, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Nuestro héroe, el Salvador del mundo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Haznos comprender esta entrega de amor. El Señor que nos ama entregará su vida al rescate de muchos. Que en su amor, en la cruz, vencerá la muerte, el pecado, al diablo y los demonios, para que podamos vivir la libertad de los hijos de Dios, siendo conscientes del llamado que Dios nos hace y poder ser instrumentos de su amor. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de este texto del Evangelio de San Juan cómo el Señor hará obras grandes y maravillosas, que los que creen en Él contarán de esas maravillas, de todo lo que hace el Señor Jesús, los signos que le acompañan. Lo escucharán así los fariseos, que le contarán también las maravillas que hace el Señor. Pero comienza ese cuestionamiento de los sumos sacerdotes, teniendo miedo al imperio, sí, al imperio romano, y no comprendió el plan divino que Dios tiene para ellos. Y entonces es ahí donde el sumo sacerdote convocarán un consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque esos signos que acompañan al Señor Jesús, pues tienen miedo de cualquier manifestación o en la forma en que pueda actuar el imperio para destruir al pueblo de Israel. Y entonces tenía miedo que los romanos vinieran y los destruyeran, y también destruyeran el lugar santo, el templo. Pues veremos que uno de ellos, Caifás, que será el sumo sacerdote de ese año, pues dirá esta profecía. Y entonces hará esta afirmación: conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Eso lo dijo porque, siendo autoridad como sumo sacerdote, profetizará cómo el Señor Jesús va a morir. Y así no solamente por la nación, sino también por toda la humanidad, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por eso decidieron darle muerte. El Señor ya conocía sus intenciones, pero no era su tiempo, su hora. Esperará un tiempo y entonces estará instalado en una región cercana al desierto, una ciudad llamada Efraín, y allí residirá con sus discípulos. Muchos, al no ver al Señor Jesús, se preguntaban: ¿dónde está? Y entonces comienzan a decir: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Porque el Señor conocerá sus intenciones. Esas intenciones del sumo sacerdote,
de los fariseos y escribas, que quieren ver muerto al maestro. E incluso ellos, teniendo el miedo de que se destruyera el templo, el lugar santo, la nación, pues acontecerá en el año 70 después de Cristo. ¿Todo por qué? Por esta obra de evangelización que llevarán los cristianos. Y eso es una amenaza no solamente para los judíos, sino también para el Imperio Romano, teniendo miedo de las maravillas que el Señor Jesús ha hecho y que se dan testimonio del amor que Él manifiesta a los hijos de Dios. Es por eso que nosotros les invitamos a vivir este regalo de la fe, de esta experiencia con el Señor Jesús que transforma la vida, que nos da el sentido de ser pueblo santo, de ir más allá, de crear proyectos que ayuden a la sociedad, a la vida, dar ese horizonte que transforma el corazón. Pero cuando una persona no está en Dios y se deja llevar por sus ideas relativistas, sus egoísmos, pensando para sí mismos, pues el peligro de la autodestrucción. Porque siente que la fe, el hablar de Jesús, el Señor, es una amenaza. Y miremos a través de la historia de la iglesia cuántos han muerto por Cristo. Por eso es importante que nosotros abramos el corazón a Dios, que le creamos a Él, y entonces tendremos ese sentido, esa claridad de la vida. El Señor vino a hacer la voluntad del Padre, a salvar a la humanidad entregando su vida por nosotros. Esa es la generosidad de Dios, que entrega a su Hijo para salvarnos. Es ahí el sentido de nuestra vida, de hijos de Dios, amados y bendecidos. Porque el Señor se entrega por nosotros para salvarnos, para que así entendamos el propósito de Dios y seamos bendición unos a otros. Vamos a unirnos a través de la oración, con esa fe y esa confianza, esa entrega del amor de Cristo por la humanidad, por ti y por mí, para que podamos entender ese sentido de nuestra existencia, ese propósito de Dios, que nos hace ver grandes regalos de eso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por estos regalos que nos das, porque manifiestas tu amor a través de tu Hijo Jesús, el Salvador del mundo, para que quitemos toda dureza del corazón, toda ceguera, podamos entender ese amor de Dios que nos llama a su servicio, a extender el reino de los cielos, a animarnos para que podamos experimentar grandes bendiciones de Dios. Esos signos que le acompañan, esas maravillas que ha hecho en la vida de la humanidad, son grandiosas. Testimonios que no paran, porque realmente hemos visto la gloria de Dios, la obra de Dios que transforma vidas, que nos hacen entender ese propósito, esa vocación al servicio, de ser hermanos y caminar juntos para ver esos grandes regalos del amor de Dios. Que podamos entender el propósito de Dios, que nos unamos en oración para ser dóciles a su palabra, para entender esas bendiciones, la obra de Dios que transforma vidas, que hace las cosas nuevas. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora te invito a escribir en los comentarios esta hermosa frase: donde mis fuerzas terminan, comienzan las de Dios. Porque es Él que hace las cosas nuevas. Es Dios que nos ha llamado a un propósito de amor, de construir juntos el reino de los cielos, sí, en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestros niños y jóvenes, en todas las personas, para que así veamos
los grandes regalos del amor de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.